yo quiero, porque yo tengo el privilegio para viajar a muchos lugares y ver la iglesia en tantas diferentes formas. Y lo que hemos visto este fin de semana es que ustedes pertenecen a una iglesia hermosa, activa y poderosa. Dios está haciendo algo grande entre ustedes. Como dijo el pastor, mi esposa y yo somos el director de una organización, se llama Iglesias del Oeste. Pertenece al Seminario del Oeste en esta familia de ministerios. Y trabajamos con iglesias en 6 diferentes países en América Latina, en las Américas. Y ahora tenemos el privilegio de estar aquí con ustedes en España también. También tenemos un ministerio de movilizar latinos a las naciones y este año hemos enviado dentro de América Latina algunos misioneros y este año también algunos misioneros al África norte de África y tenemos 2 parejas sirviendo ahí. Y es increíble ver cómo Dios está restaurando familias, comunidades y naciones. Dios siempre ha tenido un plan para restaurar. Restauración significa volver al estado original. Volver al estado original. Y Dios tenía un plan original en que estuvimos creados para vivir en armonía con Él y en armonía con unos y otros. Que no era ninguna separación ni división entre nosotros. Pero vivimos en un mundo dividido. Entonces hoy vamos a hablar que a pesar del pecado y la división que tenemos en este mundo, Dios siempre nos da esperanza de restauración. Eso es lo que vemos como una constancia en la Biblia. Que Dios está restaurando a un estado original. Todos nosotros. Cada comunidad, cada familia, cada país, hasta los confines de la tierra. Vivimos en un mundo caído, dividido, familias destruidas con el pecado, disfuncionales, familias abusivas. Vemos el impacto de este problema en la familia y cómo eso nos divide. Vemos divisiones por la política, vemos las guerras que tenemos en el mundo, división. Y nada de eso es parte del plan original de Dios. Entonces, si existe división, Dios tiene un plan para restaurar y unir lo que ha dividido. Y a veces, aún nuestras culturas y idiomas nos dividen. Y sabes que eso es una consecuencia del pecado. Vamos a hablar de eso hoy. Nosotros tenemos el privilegio de trabajar en muchos diferentes lugares y uno de los lugares es un lugar que se llama la Sierra Mazateca. La Sierra Mazateca está dentro del mismo México y aquí tenemos una foto de la Sierra Mazateca y es un lugar muy salvaje. Para llegar aquí a Málaga, manejamos 2 horas al aeropuerto internacional, volamos 10 horas y media hasta Londres, 3 horas a Málaga y media hora en carro a la casa en que nos quedamos y llegamos en menos con las escalas de 24 horas. No es tanto, un día. Solo perdemos un día de la vida.
y vamos a recuperar algunas horas en el regreso. Para llegar aquí, dentro de México, solamente menos que 2,500 kilómetros de nuestra casa, vamos al aeropuerto, volamos a la Ciudad de México. ¿Dónde está la mexicana? ¡Woo! Vamos a la Ciudad de México, rentamos un carro o buscamos un autobús y vamos 4 o 5 horas a una ciudad. Y de ahí tenemos que cambiar carro para tener un 4x4. Para subir, y subimos 2 o 3 horas más. Y después tenemos que ahorrar que todo está bien porque ahora vamos a aventuras. Y vamos en 4x4 y llegamos hasta esta vista. Pero todavía faltamos 3 kilómetros. Sacamos maletas y ya vamos caminando. Han vivido así, es para llegar no solamente en 24 horas, es como llegar a 100 años atrás. Viven una vida completamente diferente. Tienen su propio idioma, hablan mazateco. Y no hay nada que ver con el español. Trabajábamos tanto para aprender español y aquí tenemos que usar traductor. Qué mala onda. Y vamos ahí. Tienen otro calendario. Tienen calendario con 18 meses. No sé por qué, pero eso es lo que tienen. Es otro mundo. Pero algo que hemos visto en los últimos 2 años es que Dios está levantando personas que están recibiendo el Evangelio y están entregando la palabra en el propio idioma de los mazotecos. Y Dios está empezando a restaurar relaciones, culturas que han separado por siglos. Y eso es lo que la promesa del Evangelio hace en nosotros. El milagro de restauración. Hace casi 4,500 años, el mundo era un solo pueblo y hablaba un solo idioma. No era división en naciones todavía, era mucho pecado, pero la división en naciones no era parte de eso todavía. Hablaban un solo idioma, entonces todos podían llegar de acuerdo en su comunicación. Y tenemos una historia en Génesis 11, la Torre de Babel, en que vemos esa cultura. Y yo creo que aquí en Génesis 11 todavía estamos viendo el fruto del plan original, que todos vivían en armonía. Porque en el reino de Dios no sé cuál idioma, probablemente español, pero vamos a hablar y entender unos a otros. Y vamos a tener una armonía entre unos y otros. Y no vamos a ser divididos entre españoles y latinos y africanos. Vamos a ser un solo pueblo de Dios. Pero aquí en Génesis 11 vemos esa historia que pasa cuando el hombre piensa en sí mismo. Vemos el orgullo, y yo creo que el orgullo es la raíz de cada pecado. El orgullo es la raíz de cada pecado, porque para pecar pensamos, yo quiero lo que yo quiero, no lo que quiere Dios.
es una actitud orgullosa. Entonces vemos aquí en versículo 1, yo voy a leer hasta versículo 7. Dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Entonces vemos dos cosas aquí. Primeramente, estaban viendo que divisiones vienen en camino. Entonces, para consolidar el poder en un solo lugar, construyamos una torre y eso nos une. Porque el orgullo del corazón que yo tengo, probablemente tienes también. Entonces estoy pensando, ¿cómo vamos a unirnos para que no nos dividamos? Y otra cosa, yo creo para mí, eso es el pecado de Babel. Y dice, de ese modo nos haremos famosos. Nos haremos famosos. Solo hay uno que merece adoración y gloria, y es Dios. Pero el hombre busca hacerse famoso, busca tener posición, busca levantarse más arriba de otros, y en esa manera nos haremos famosos. Y entró el pecado, y en vez de vivir en sumisión a un Dios que les amaba, empezó a buscar su propia fama. Entonces, vemos la consecuencia del pecado. Hay consecuencia del pecado. Y dice, versículo 5, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto solo es el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entienden entre ellos mismos. Entonces, nuestros idiomas es una consecuencia del pecado. Y me encantan los idiomas. Me encanta escuchar personas hablando en diferentes maneras. Ahí en la Sierra Mazateca no solamente hablan mazateco, pero tienen una forma de comunicarse a través de chiflar, de casa en casa. Necesitamos una taza de azúcar. Y ya, venga un niño con azúcar. Es increíble. Me encantan las formas de comunicación. Pero los idiomas era una manera para tener una consecuencia para este pecado del orgullo y dividir a la gente, confundir a la gente. Y en este momento, el pueblo humano se dividió en naciones. En naciones. Y la historia de la Biblia, desde este punto, es una historia de cómo Dios quiere restaurar
las naciones. No existían naciones antes de Génesis 11. Pero si cambiamos una página hasta Génesis 12, vemos el llamado de Abraham. Entonces, Génesis 11, la división. Cuando hay consecuencias del pecado, Dios siempre nos da esperanza de restauración. La primera historia después de Babel es el llamado y la formación de Israel a través de Abraham. Y la formación de Israel tiene un propósito: enviar un redentor a través del pueblo de Dios para restaurar todas las naciones, para bendecir todas las familias del mundo. Entonces, tenemos esa historia. Génesis 12, la primera historia después de Babel. Vemos las consecuencias, ahora vemos la esperanza de restauración. Y dice en Génesis 12, 1 al 4, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendiciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y vemos la obediencia. Y Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. La primera promesa después de las consecuencias del pecado en Babel es que a través de Abraham y el redentor que viene de esa nación va a bendecir las familias que sean divididas. Algo muy interesante. ¿Cuál fue el pecado en Babel? El orgullo, buscar hacerse famoso. Pero Dios no tiene problema con alguien con fama, porque vemos aquí que Abraham es un hombre famoso. ¿Pero por qué? ¿Qué es la referencia? Dice versículo 2, yo te haré famoso, yo haré famoso tu nombre. Es la obra de Dios. Dios está levantando a Abraham. Abraham no se está levantando a sí mismo. Un corazón humilde que Dios quiere usar grandemente, en lugar de un corazón orgulloso que está buscando su propia gloria. Abraham quería obedecer a Dios y Dios le dijo: y yo te bendiciré, yo te haré famoso. Él tenía que dejar todo atrás, pero Dios tenía un plan para restaurar y darlo aún más. Algunos de nosotros aquí sabemos lo que es dejar todo atrás. Hace 6 años vendimos nuestra casa, dejamos nuestras familias y con más lágrimas que yo sabía que tenía, salimos de la iglesia que nació en nuestra casa. Porque Dios nos llamó. Pero en la obediencia hay bendición. Ahora yo no me puedo imaginar viviendo en nuestra iglesia en California, porque he visto lo que Dios tiene para nosotros.
Pero fue un paso de humillarme y decirle a Dios, eso fue mi sueño, eso fue mi corazón. Pero si Dios tienes algo más diferente, algo nuevo para nosotros, te seguimos. Eso es lo que vemos en Abraham, un corazón humilde, obediente, y vemos que a través de su paso de fe, Dios empezó un proceso para restaurar las naciones. No existían antes del pecado en Babel. Y ahora la primera historia. Voy a restaurar al estado original de mis propósitos eternos todas las familias del mundo. Cuando hay consecuencias del pecado, siempre Dios nos da esperanza de restauración. Y estoy hablando de una historia que ha afectado la historia del mundo. Y si aquí podemos ver que Dios tiene un plan para restaurar todas las naciones, todas las familias, todo el mundo a través de su plan con Abraham, aún más, Él puede restaurar una vida individual, una familia individual. Muchos de nosotros vivimos en la realidad de tener un corazón dividido, en que estamos caminando, luchando con lo que Dios nos está llamando a hacer, pero el mundo nos jala. Y a veces caminamos en el mundo y hay consecuencias. Pero Dios quiere restaurar las consecuencias de ese pecado y restaurarte a una relación en armonía con Él. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14. Y Pablo aquí en Efesios está hablando a una iglesia. Es una iglesia diversa. Y me encanta ver la diversidad aquí. Y yo pienso, pues, probablemente Pablo había visto la diversidad dentro de la iglesia en Éfeso y pensó, eso es un reto, pero también una imagen del cielo. Entonces, vemos en Efesios, el libro de Efesios es un libro en cómo tener unidad. El primer capítulo y el segundo capítulo habla de unidad entre el hombre y Dios. Cómo restaurar la relación entre Dios y el hombre. Desde este versículo, en capítulo 2, versículo 11 y capítulo 3 y 4, vemos la unidad en la iglesia. Porque por naturaleza pecaminosa estamos personas orgullosas y divididas. Entonces, para unir un grupo diverso es una obra de Dios. Un grupo así tan diverso no existe en el mundo, existe en el reino. Y después, capítulo 5, capítulo 6, vemos cómo Dios quiere crear unidad familiar.
Y aquí tenemos en versículo 11 al 14 más de ese tema, de cómo Dios nos da esperanza de restauración. Dice aquí, versículo 11, dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace con el cuerpo de mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Ay, qué fuerte! Está hablando de personas que están afuera de la fe. Dice los gentiles y está hablando de todos nosotros que estamos fuera de la fe, fuera del pueblo de Dios. Y dice que nosotros viviendo fuera de Cristo, eso es nuestra condición. Estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí no es que Dios no existía en el mundo de los gentiles, es que andábamos sin reconocerlo. Entonces vivíamos como Él no estaba. ¿Y qué desesperación hay en un mundo sin Dios? Vemos el fruto de eso en muchas maneras en nuestras comunidades. El fruto de la vida, de las consecuencias de vivir como no hay Dios en el mundo, entonces no hay esperanza. Eso es la consecuencia de vivir en el pecado fuera de una relación con Cristo. Estuvimos excluidos de las promesas de Dios, sin esperanza, sin Dios en nuestra realidad. Pero, y me encanta esa palabra pero, en que encontramos esa palabra muchas veces en la Biblia. Hay muchas veces en que hay malas noticias en la Biblia, pero Dios es un Dios de esperanza. Entonces, pero es una palabra de esperanza porque después de pero vienen buenas noticias. Estuvimos excluidos, separados, sin esperanza, pero versículo 13 dice, ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Yo merezco ser separado de Dios. Eso es lo que merezco por mis pecados. Y la consecuencia de mis pecados me lleva la muerte física y espiritual. Pero, qué palabra de esperanza. Pero, por la sangre de Cristo y por mi fe en un Dios que me ama y que me envió su Hijo para salvarme, ahora estoy incluido en las promesas de Dios y no tengo miedo de la muerte porque estoy viviendo en las promesas de la vida eterna.
Hay consecuencias del pecado, pero Dios nos da esperanza de restauración. Dios me está restaurando al estado original que Él me creó para vivir. Siempre podemos ver eso. Y versículo 14. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho un solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Dios está restaurando lo que pasó en Babel. Nos dividimos, judíos y gentiles, españoles y latinos. Pero ahora no hay muro de enemistad entre nosotros porque somos uno en Cristo. Y eso es lo que Dios tenía en su plan original y eso es cómo va a ser la familia del reino de Dios en el cielo. Ustedes están hablando este año de construir iglesia, construyendo iglesia. Y eso es algo que están construyendo. De afuera, personas van a ver una imagen del cielo, una imagen del reino de Dios, en la manera en que no hay división entre ustedes, porque las divisiones, los muros que nos separaban, Dios ha borrado. Porque Cristo Jesús es nuestra paz entre Él y nosotros y entre unos y otros. Entonces, para terminar, aquí en estos versículos yo veo dos promesas. Dos promesas de restauración. La primera promesa es la promesa de restauración individual. Dios nos está hablando directamente que antes, sin Cristo, o si estamos viviendo con un pie en el mundo y el otro intentando estar en el reino, estamos formando un muro y no va a funcionar. Eso no es el plan de Dios. Entonces aquí tenemos restauración individual. Y todos nosotros hemos vivido fuera de Cristo. Y hay un momento en que Dios nos regala la fe para creer en Jesús y tomar el paso de ser hijos de Dios. Pero antes de creer en Jesús, antes de recibir este regalo del Espíritu Santo, vivimos separados de Dios, lejos de las promesas que Él tiene por nosotros, sin esperanza. Y tal vez hoy alguien aquí se siente separado de Dios, lejos de las promesas y sin esperanza. Y está bien porque todos nosotros hemos vivido en ese lugar. No eres solo. Es la realidad humana. Y es la consecuencia de vivir en un mundo pecaminoso. Pero cuando hay consecuencias del pecado, hay esperanza de restauración. ¿Y qué es la restauración? Que creemos
que Jesús derramó su sangre para pagar el precio por nuestros pecados y ahora Cristo es nuestra paz con Dios y entramos una relación restaurada con Él hoy y para siempre. El milagro más grande que pasa en el cristianismo es el momento que alguien va de la muerte espiritual a la vida eterna espiritual. Y eso pasa en el momento en que alguien dice, estaba separado, estaba viviendo sin esperanza. Y hoy yo quiero creer que Jesús dio su vida para darme paz con Dios. Yo quiero eso. Hay restauración individual. Y para muchos de nosotros tenemos la alegría de vivir en esa esperanza. Entonces, la segunda promesa aquí es para nosotros que ya vivimos como parte del reino de Dios en este pueblo unido. Necesitamos ver que lo que Dios quiere restaurar no solamente es tu vida y tu familia, pero es cada familia, dice Génesis 12:3, hasta los confines de la tierra. La esperanza que tenemos no es para guardar, es para compartir. Es para compartir. Me da tanta tristeza ver familias sufriendo sin esperanza. Especialmente cuando recuerdo que yo tengo la esperanza que necesiten. Eso es una promesa aquí en Efesios 2 de la promesa que recibimos con Abraham en Génesis 12. Ustedes tienen vecinos viviendo sin esperanza y necesitan palabras de esperanza, que Cristo es su paz. Cristo es su esperanza. Y alguien muy importante que vemos es que ganamos la oportunidad para compartir esperanza a través de tener una relación. Entonces, ya han formado relaciones y tienen la herramienta para entregar esperanza. Vivimos en un mundo caído, dividido. Y la solución y la paz es la restauración que viene en Cristo. Y aquí decimos amén. Y allá proclamamos Cristo. Por lo que estamos de acuerdo aquí, tenemos que vivir allá. Esa iglesia tan hermosa, una imagen visible del reino de Dios, va a impactar y bendecir muchas familias. Eso es su tarea, iglesia. Ser bendición. Ser bendición. Qué buena tarea. Qué buena tarea. Es mucho mejor que las de seminario. Salir de estas paredes y ser bendición. Portadores de esperanza. Esperanza de restauración. Hay muchas familias que están pensando hoy en día,
Ojalá volviéramos a como fuéramos. Y tienes la respuesta. Cristo te ayuda. Porque Él es un Dios de restauración. Y no solamente de las cosas terrenales, pero de tu vida eterna. Tenemos un Dios buenísimo, que siempre nos da esperanza y nosotros ahora podemos compartir. Si hoy estás aquí y piensas, yo llegué aquí hombre dividido, me siento separado, tengas esperanza. Porque Dios quiere hacer una restauración en tu vida hoy. Y solo tienes que proclamarle, Cristo, yo creo en ti. Te necesito. Yo necesito la esperanza que tú me puedes dar. Y en este momento, Dios va a empezar a obrar en tu vida. Y familia en Cristo. La oportunidad es demasiado grande para perder. Somos una fuerza de Dios aquí. Hemos recibido el poder de Dios entre nosotros. Aquí estamos 200 de nosotros llenos con el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios que le levantó a Cristo de entre de los muertos. ¿Qué no podemos hacer? Nada. Podemos cumplir cada cosa que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere alcanzar tu vecino. En el poder de Dios, salgamos de este lugar para compartir esperanza. Oremos. Dios, gracias. Gracias por ese tiempo que hemos tenido aquí. Gracias por esa iglesia, La Roca. La Roca. Dios, yo oro que nosotros tenemos una firmeza por la esperanza que tenemos. Que estamos en la roca de Cristo, firmes en la esperanza que hemos recibido. Que por tu sangre, Cristo, ahora Dios nos ve como santos, intachables, irreprochables, sin mancha, por la obra que tú hiciste por nosotros, Cristo. Gracias. Yo oro por esa iglesia. Que esa iglesia sea una luz para esta ciudad. Que personas dicen que ese lugar es un lugar que vemos algo diferente. Que no tienen la palabra para decir es una imagen del cielo. Es la imagen de la eternidad. Es una imagen de lo que yo quiero. Yo oro que esa iglesia siga impactando esa ciudad, esa región. Gracias por los pastores fieles aquí. Yo oro bendición sobre sus vidas. Que ellos tengan la confianza en lo que tú les estás diciendo para guiar esa iglesia adelante en tus propósitos. Qué bendición esa pareja y ese equipo de líderes que están empujando el evangelio adelante en esa comunidad.
Gracias por la armonía que veo aquí. Yo oro hoy que Dios tú quitas cualquier división que existe en esa iglesia. Eso es un muro del enemigo. Y queremos vivir en ese estado restaurado, en armonía, una imagen del cielo. Entonces, si hoy alguien aquí necesita ir a hablar con un hermano o una hermana y pedir perdón por el orgullo que ha tenido en su corazón, Dios ayude a ese hermano para hacerlo. Queremos ver restauración de relaciones, de amistades. Queremos ver una iglesia en armonía. Y oro por la hermana y el hombre que llegó aquí fuera de Cristo y sin esperanza. La historia de la Biblia, la historia de la humanidad ha sido una historia en que vemos que tú siempre has tenido un plan para esa hermana. Efesios 1:4 dice que antes de la creación tú nos escogiste. Y si alguien, eso es el momento en que quieres entrar esa esperanza, hoy es el día. En tu lugar, puedes pedirle a Cristo: Cristo, te necesito. Gracias por recibirme, restaurarme. Yo quiero ser hijo eterno de Dios, restaurado a los planes que siempre has tenido por mí. Si hoy estás orando eso, hable con sus pastores, porque ellos quieren caminar contigo. Dios, gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu gran amor por nosotros. Somos sus hijos, el pueblo unido para cumplir tus propósitos eternos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Familia, gracias. Ha sido un privilegio.